Bien, en este video vamos a ver operaciones básicas de números complejos. Si se quiere revisar la teoría de los números complejos, recomiendo ver un video que dejo en la descripción o en las etiquetas, porque aquí no vamos a teorizar mucho, simplemente vamos a sumar números reales con números reales y complejos con complejos, de la misma forma en que antes sumábamos variables con variables y constantes con constantes. Por ejemplo, en este caso tendremos 5x más 7. Por lo tanto, tenemos que menos 3 más 7 es 4 positivo, más 3y menos 2 nos da y positivo. Y eso es todo lo que tenemos que saber sobre la suma de números complejos. La resta no es más que una suma inversa, así que vamos a seguir con la multiplicación. Entonces vamos a empezar por la más simple. Vamos a multiplicar 5 por menos 3. Esto nos da menos 15 por y al cuadrado. Recordemos que el número y es siempre igual a la raíz de menos 1. Por lo tanto, por propiedades de las raíces, podemos decir que y al cuadrado es igual a menos 1. Lo cual quiere decir que si reemplazo menos 15 por menos 1, pues obtengo 15 positivo. Lo cual quiere decir que de multiplicar dos números complejos podemos llegar a un número real. Ahora, como habíamos visto en el video anterior, los números complejos se pueden escribir como la suma de la coordenada real y una coordenada imaginaria. A ese conjunto se le llama z y z barra se le llama el conjugado, que es básicamente a menos i por b. Entonces lo que vamos a hacer ahora es multiplicar dos números complejos que están escritos de esa forma. Uno es 6 más 8i multiplicado por, podríamos llamarlo z2, que es 4 más 2i. Entonces se multiplica miembro a miembro, tal y cual como se multiplicaba en álgebra con variables y constantes. De la misma forma vamos a multiplicar la componente i. Así que empezando 6 por 4 es 24, más 6 por 2, 12, más 8 por 4, 32, no hay que olvidar la i, más 8 por 2, 16. No hay que olvidar que aquí tenemos una i y aquí tenemos otra i, por lo tanto i por i es igual a i al cuadrado. ¿Qué pasa con este i al cuadrado? Que, como habíamos visto antes, i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, reemplazando i cuadrado por menos 1, pues obtenemos que esto va a ser igual a menos 16. Esta es la única diferencia que tenemos con el álgebra común y corriente de variables y constantes. Entonces lo que podemos hacer ahora es sumar términos semejantes, es decir, constantes con constantes y imaginarios con imaginarios. 24 menos 16 es 8. Bien, ahora sumando los que tienen i, tenemos 44i. A esto lo podemos llamar un z sub 3, si este es z sub 1 y este es z sub 2. Como vemos, se parece a la definición que teníamos inicialmente de los números imaginarios. Ahora vamos a ver la división de números complejos. La podemos escribir de esta manera: 2i sobre 1 más 3i. Vamos a usar el conjugado, como habíamos dicho antes, es el mismo número complejo con el signo contrario. ¿Qué es multiplicar por el conjugado? Lo que hacíamos antes en álgebra para eliminar la raíz de esta función o de esta ecuación del denominador, porque son problemáticas, lo que hacíamos es tomar la misma función y multiplicarla por el denominador con el signo contrario. Multiplicamos arriba y abajo para no alterar la ecuación. Esto mismo vamos a hacer aquí con los números imaginarios. Vamos a multiplicarlo por menos 3i y arriba también vamos a escribir menos 3i. Con lo cual esto se convierte en una multiplicación como la que acabamos de hacer. Vamos a multiplicar primero el denominador y como regla general vamos a decir que si multiplicamos siempre un número imaginario por su conjugado, como norma general podemos decir, al igual que en el álgebra de números reales,
se cumple esta propiedad, es un caso de factorización en el que se puede escribir como el primero al cuadrado, o sea 1 al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, sería 3i al cuadrado. Es decir, esta propiedad nos está diciendo que esto es igual a tener esto. Por lo tanto, nos hemos ahorrado trabajo y podemos decir que esto es 1 menos 9i al cuadrado. Ya sabemos que i al cuadrado es menos 1, por lo tanto aquí lo que tenemos es un más 9. Más 9 más 1 es igual a 10. 10 lo podemos escribir ya abajo como resultado de esta multiplicación. Ahora, la parte de arriba ya no es el conjugado de un número complejo. Bien, entonces para multiplicar estos dos números lo podemos hacer como lo hicimos antes. Y lo que hicimos antes es exactamente esta ecuación que resulta de multiplicar miembro a miembro de cada binomio. Entonces, si decimos que esto es A, esto es B, esto es C y esto es D, podemos aplicar la fórmula. Hay que tener en cuenta que solo vamos a usar los números o los coeficientes de I. Ahí la vamos a dejar por fuera. Empezando AC es 2, luego menos B, que sería I. El coeficiente de I es 1, así que sería 1 por D, que es menos 3. Todo esto más, abro paréntesis, A por D, 2 por menos 3, o sea, menos 6. Más B, que tiene un coeficiente de 1, por C, que también es 1, positivo. Todo multiplicado por I. Entonces, aquí se puede restar. Menos por menos da más, nos queda 2 más 3 son 5. Y menos 6 más 1 es menos 5 multiplicado por I. Y eso es todo lo que tiene que ver con la división de números imaginarios. Con los números imaginarios también se pueden hacer otro tipo de operaciones como la raíz de I cuadrado. Ya sabemos por propiedades de las raíces que I al cuadrado dentro de una raíz es igual a tener esto, así que podemos cancelar los 2 y nos queda I. Las potencias de los números imaginarios también se pueden hacer, pero ahora sí cambia un poco más y vamos a ver por qué. También para I se cumple la propiedad de que I a la 0 es igual a 1, igual que todos los números reales. Entonces tenemos que I a la 2 es igual a menos 1, entonces ¿cuánto sería I a la 3? Pues básicamente si descomponemos I a la 2 por I, pues esto obviamente debe ser igual a menos I. Entonces, ¿quién sería I a la 4? Se puede hacer de varias formas. Una de ellas es diciendo que esto es lo mismo que tener I a la 3 por I. Habíamos dicho que I al cubo es igual a menos I por I. Pues tenemos que esto es igual a menos I al cuadrado. I al cuadrado es menos 1 por un menos que tenemos afuera. Pues esto nos va a quedar igual a 1. Aquí pasa algo muy importante. Si yo borro todo esto, bien, organizando un poco esto, aquí nos falta saber quién sería I a la 1. Y es muy lógico que I a la 1 sea igual a I. Podemos seguir escribiendo quién es I a la 5. Pues I a la 5 es I a la 4 que multiplica a I. Con lo cual si I a la 4 es 1, entonces 1 por I es I. Luego podríamos hacer I a la 6, sería I a la 4 por I a la 2, por ejemplo. Con lo cual podemos decir que I a la 4 es 1 por menos 1, pues esto es igual a menos 1. Bueno, aquí conocemos quién es I a la 6, entonces podríamos decir que esto es I a la 6 por I, o sea que esto es menos 1 por I, o sea menos I. I a la 8 no es necesario volver a hacer operaciones. Sabemos que I sub 0 es 1, luego I, luego menos 1, luego menos I, y vuelve a empezar todo de nuevo. 1, I, menos 1, menos I. Entonces es evidente que I a la 8 va a ser 1. Vuelve a empezar de nuevo.